Me estaba preguntando por qué la pelota se estaba haciendo cada vez más grande, porque me pegó en la cara, ¿no? La idolatría es el punto débil de la humanidad. Su manera más elemental es la egolatría. Que llegues a la conclusión de que tú eres el centro del universo, que eres prácticamente un dios y que vas a ser inmortal. Un ídolo es una idea falsa de la realidad. Es básicamente un engaño que te inventas para evadir lo que realmente está ocurriendo en tu vida. Pero no me refiero al simple entretenimiento o a las distracciones que nos permite el ocio. Más bien estoy hablando de las ideas falsas, de las trampas sutiles y de las construcciones sociales que pueden desviarte de alcanzar tu propósito y tu dignidad. En los ídolos las personas buscan un consuelo. La idolatría te hace creer que tus ídolos te dan una identidad, pero esto es falso porque tu identidad proviene de tus hábitos. Esto no se trata de una persona primitiva o tonta. De hecho, mientras más tecnología hay, las ideas falsas se propagan más rápidamente y se vuelven virales. Yo a esto le llamo la hiperidolatría. Es mucho más común de lo que crees que una persona se someta a sus ídolos. Es poner a sus ídolos en un pedestal, lo que sea. Puede ser un deportista, un comentarista, el autor de un libro, un filósofo, una modelo, un empresario, un actor de cine, un músico virtuoso o una bailarina atractiva. No vayamos tan lejos. Podrías poner en un pedestal a una mujer que te gusta, a tus abuelos, a tus nietos, a tus hijos, a los bebés, a los animales, como tu perro o tu gato, a las piedras, a las plantas, al fuego, al agua, al aire, a las montañas. Hay gente que pone a la suerte y a la fortuna como sus ídolos. Piensan que si hacen ciertos ritos o si tienen ciertos amuletos o fetiches, con la posición de los cuerpos celestes, influye en lo que el destino les tiene preparados. En estos tiempos es igual de fácil que te hagas de un ídolo que en la antigüedad. Simplemente necesitas su imagen para ponerlo en un pedestal y arrodillar tu voluntad ante ellos para que te conviertas en su marioneta. Por medio de la idolatría, el ser humano se engaña en definiciones de lo que es la felicidad. Porque una cosa es saber lo que dice el diccionario, y otra muy distinta la manera en la que actúas para conseguir la felicidad que crees que quieres. Por ejemplo, serás feliz cuando tengas $1 millón en tu cuenta de banco. Serás feliz cuando tengas una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Serás una mujer feliz cuando tengas una relación íntima con el hombre más poderoso y divertido de la ciudad. Serás feliz cuando tengas más sexo. Serás más feliz cuando recibas ese premio por el cual ni siquiera estás trabajando. Serás feliz cuando tengas 5 hijos. Serás feliz cuando millones de personas escuchen tu opinión. Serás feliz cuando tu jefe te dé ese aumento de tu salario para que puedas rentar una casa más amplia y así puedas impresionar a los demás. Todos estos son ídolos, son trampas. Enfocarte en estos ídolos falsos solo te va a llevar a más ansiedad, a más dolor y más inestabilidad emocional. Precisamente había un filósofo español llamado Gustavo Bueno que describía cómo es que la felicidad es un mito creado por las clases sociales que aspiran algún día a alcanzar el privilegio. Si te sitúas en la época de la Ilustración hacia el nacimiento de la Revolución Industrial, había comerciantes que querían formar parte de las clases más acomodadas o de la nobleza y que mediante el desarrollo del capital podían obtener mayor poder económico, pero que querían tener mayor poder social y privilegios. Él miraba a estas clases de nobles como privilegiados y pensaba que vivían sin problemas comunes. Incluso si nos vamos mucho antes a la edad griega, a esto se le llamaba Macarios, es decir, una vida como si fueras un dios, donde no existe el problema del hambre o el techo o inclusive de trabajar. Pero un poco lo que dice Gustavo Bueno es esto, que en la Ilustración se pretendía crear este concepto de felicidad al que se le llamó bienestar y elevar esto a un grado constitucional en los países modernos o reformados que conocemos ahora. De esta manera la felicidad estaría en la Constitución. Es un bien o un fetiche que se idolatra políticamente y hace que los estados se sientan en la obligación de ofrecer el bienestar y garantizarlo a todos sus habitantes. Es decir, el aparato político estaría obligado a garantizarte la felicidad. De hecho, conforme nos fuimos modernizando,
ocurre una lucha entre los modelos que te pueden llevar a lograr este fetiche. Se forman estados más robustos con la idea de que utilizando los recursos públicos o los impuestos de todo, de cierta manera, se van a dar las condiciones para que se logre este ideal de felicidad. Entonces verás un choque de ideologías, porque al final de cuentas los grupos que van por el poder buscan esta capacidad de crear la realidad, porque necesitan estos recursos y justificar sus acciones. Van a decirte, hacemos esto para que seas más feliz. Gastamos el presupuesto, nos endeudamos, construimos esta obra para que tengas bienestar y felicidad. Pero la felicidad no proviene de un ídolo falso. No es una carretera, no es un puente, no es un pedazo de terreno. La felicidad no es más sexo, ni mejor comida, ni más tiempo mirando la televisión o las redes sociales. La felicidad no es una casa nueva, no es tener 1000 bitcoins, no son más masajes ni más fiestas, ni que pierdas 10 kilogramos de peso, ni que tengas miles de seguidores o fanáticos para que seas más popular. Por supuesto que la vida está llena de opciones de placeres que puedes disfrutar y compartir con los demás. Pero es importante aclarar que todos los placeres son efímeros y además de que son insuficientes, son accesorios de la felicidad y no el origen de la felicidad. Porque placer no es igual a felicidad. Fíjate cómo las adicciones también te dan placer. El adulterio te da placer. Los fetiches causan placer. Las sustancias traen placer, pero nada de eso te va a llevar a la felicidad. Todo lo contrario. Si tomas malas decisiones en búsqueda de placer, pueden llenar tu vida de problemas muy costosos e irreversibles. Además hay un negocio de la felicidad. Te dicen de forma sociópata que siempre debes tener una sonrisa eterna y siempre una actitud positiva. Y aunque esto es una verdad a medias, es imposible suprimir el resto de las emociones o actuar como si los problemas de la vida real no existieran. Luego tenemos las convenciones generales de la sociedad, donde vivimos. Si entre tu familia o tus amigos se percibe que la felicidad se logra teniendo una casa, con un perro y un par de hijos, y tú no has logrado esto, entonces eres un fracasado y no eres una persona feliz. Las ideas falsas de la felicidad te hacen aborrecer el fracaso y la soledad como si estas fueran situaciones insufribles que debes evitar a toda costa. ¿O qué tal aquellos que te dicen que si compras cierto producto, si gastas tu dinero en ciertas vacaciones, en un destino turístico determinado, si tienes ciertos títulos o aseguras tu retiro, o si tienes una posición en la corporación en la que trabajas, o haces cierta inversión, o si logras relacionarte con cierta persona y tienes un hijo, o si te llega un gran cheque en la quincena, serás finalmente feliz? Todos estos ejemplos son cosas buenas para tu vida, pero el problema es que las idealices y las pongas sobre un pedestal, o que les des un lugar especial en tu vida que no les corresponde. Lo que quiero que entiendas es que la vida está llena de espejismos en cualquier etapa de tu vida que te hacen creer que solo hasta que logres esto que te falta, serás realmente feliz. Porque los falsos ídolos no son ideas inofensivas. Básicamente son engaños o sutilezas que te obstaculizan para que logres tu propósito. Sentir miedo es una capacidad humana natural que te permite estar alerta y preparado para actuar ante cualquier riesgo, sea real o no, desconocido o conocido. Pero el problema con el ídolo es que por una parte no te va a permitir ver la realidad. Un ídolo aprovecha tu miedo para potenciarlo de forma irracional. Por un lado no ves la realidad y por el otro te vuelves presa de tus miedos. Se trata de un círculo vicioso. El miedo irracional te va a llevar a ser indeciso. Y luego tu mente indecisa te va a llenar de dudas. Y luego las dudas provienen del temor y el temor te paraliza, lo cual te lleva a la indecisión. Ese es el problema de los ídolos que viven de tus temores. El temor a la muerte, a la pobreza, a lo que opinan los demás, al rechazo, a la enfermedad, a la vejez. El dilema aquí es que los seres humanos contamos con un pensamiento, porque de los pensamientos surgen las decisiones y de las decisiones nuestros actos que definen nuestros hábitos y de nuestros hábitos proviene nuestra conducta. Esto quiere decir que un pensamiento, al convertirse en una acción, se va a materializar en el mundo físico. Esto, por ejemplo, lo puedes ver con el dinero o los números, como algo etéreo, como una promesa de palabra se convierte en su equivalente físico en la realidad. Por eso la conclusión es muy lógica. Si puedes controlar tu pensamiento, puedes controlar tu realidad. Si escoges tus pensamientos, tú puedes escoger las conversaciones en las que te vas a involucrar.
Si decides alimentar los temores irracionales, tu vida estará llena de preocupaciones. Y el problema con las preocupaciones es que se transmiten como la peor de las pandemias. Pueden destruir tu capacidad de razonar, volverte una persona indecisa y disminuir tu confianza y hasta enfermar tu cuerpo. Y es que prestar demasiada atención a la influencia negativa de otras personas te puede llevar al peor de los desastres. Observa cómo las preocupaciones se contagian y se extienden como pólvora de boca en boca, y mientras mayor sea la tecnología de cómputo, esta comunicación de ansiedad se va a dar de forma más rápida, creando engaños generales que finalmente van a moldear la forma en la que piensas. Pero así como la esencia de la maldad es usar trampas astutas para destruir la vida y tratar de mejorar una posición, no pienses que la bondad es ingenuidad. La bondad es una conducta que construye, protege y desarrolla la vida a través de la verdad, el valor y la fortaleza. Por eso, la razón más importante por la que te invito a examinar la idea de la felicidad es porque ser feliz es bueno para tu vida. Aunque nos cueste trabajo describirlo, todos podemos reconocer cuando alguien feliz se atraviesa en nuestras vidas. Se trata de una situación que queremos vivir mucho más y discutir mucho menos. Queremos ser felices como una realidad y no como un pensamiento que está ajeno y lejano a nosotros. Cuando eres feliz, se siente como que el presente está lleno de dignidad y de armonía interior. En tu mente y en tu corazón domina la gratitud, la alegría y la satisfacción. Cuando eres feliz, puedes ver la vida con claridad. Puedes establecer tus principios, tus valores, tus prioridades y tus hábitos que forman tu identidad y tu carácter y defenderlos. Las personas más felices son las que logran mucho más en la vida que las personas que se esfuerzan en solo ser productivas, y no es al revés. Porque no es hasta que logres el sueldo más alto de tu ciudad que vas a ser más feliz, sino que tus probabilidades de alcanzar estos ingresos aumentan considerablemente si eres feliz. Porque aunque suene muy trillado, no se trata de la meta sino de la trayectoria. La felicidad no se trata del resultado, sino del hábito que te lleva a ese resultado. Alguien feliz puede adaptarse fácilmente a los cambios que ocurren en la realidad para alcanzar sus objetivos y recompensas, a pesar de la degradación, del caos y la tendencia natural del universo a la destrucción y al desorden. Esto quiere decir que sin importar el clima, el estado del tiempo, la situación económica del país donde vives, si hay depresión o escasez, si hay bonanza de recursos disponibles, si hay servicios de salud accesibles o educación y transporte, o si hay muchos problemas, ser feliz te va a ayudar a disfrutar más de la vida. Cuando eres feliz, tu mente se inunda de los pensamientos adecuados, las actitudes mentales y el temperamento correcto para enfrentar todo tipo de adversidades que son inherentes a la vida para que puedas tomar las mejores decisiones. Una persona feliz puede aprender de sus errores y de los fracasos por los que atraviesa tanto ella como sus semejantes. Cuando eres feliz, tu atención es más alerta, tu razonamiento y tu comprensión de la realidad ocurren con claridad y tus decisiones son más inteligentes y por tanto tus relaciones personales serán más fáciles. En la primera sesión te invité a preguntarte si realmente quieres ser feliz. En esta ocasión, con los elementos que te acabo de dar, quizá valga la pena que te vuelvas a hacer esta pregunta. Si aún sigues sin decidirlo, puedes hacer el siguiente ejercicio. Escribe en una hoja de papel las razones por las que crees que es bueno que seas feliz. Luego pega esa hoja en un lugar visible de tu casa, ya sea en la entrada de tu recámara, en el refrigerador, en alguna mesa, en la cabecera de tu cama o en tu oficina, para que la leas de vez en cuando durante la semana. Quizá durante este tiempo te lleguen nuevas ideas o razones por las que concluyas que es importante que seas feliz. O quizá encuentras razones para no seguir este programa. Si tomas la decisión de seguir este trabajo, el siguiente capítulo ya está preparado para que lo escuches la siguiente semana. Recapitulando, con estos 2 episodios vimos las razones por las que tiene valor ser feliz. En el anterior, también te di 2. La primera es que existe la maldad en esta vida y que es lógico que las personas caigan en el engaño de sus sentimientos o de ciertas ideas corruptas de la justicia que los puede llevar a una vida de resentimientos y dolor para ellos mismos y quienes les rodean. La segunda es que el mundo está lleno de problemas, la gran mayoría que se forman por errores conceptuales que tenemos acerca de las causas de dichos problemas.
o por obstáculos que nos impiden abordarlos adecuadamente, lo cual nos puede llevar a mucho dolor y ansiedad. La tercera razón, que la vimos hoy, es la existencia de nuestra propia idolatría, las ideas falsas de la realidad que se convierten en deseos o espejismos que nos tienen atrapando el viento con las manos. Son conceptos falsos que se propagan como pólvora encendida que nos tiene trabajando en vano. Y número 4, que existen los medios irracionales y las preocupaciones que no nos permiten actuar. Podríamos tener todos los conocimientos de lo que significa ser feliz, pero si no actúas acorde por estos miedos infundados, que muchas veces se han anidado en tu mente, más como un vicio o una costumbre, que porque en ese momento quisieras que estuvieran ahí. Y finalmente, la razón más poderosa para ser feliz es porque es bueno para tu vida. La felicidad accesible y disponible que te permite disfrutar una vida abundante es la mejor motivación para no desviarte de tu propósito. La felicidad te va a permitir atravesar por los problemas de la vida con mucho menor tensión y con un corazón lleno de agradecimiento y alegría. Es una felicidad que no requiere de muletillas ni de ídolos falsos. Es algo gratuito y accesible a todo aquel que lo quiera disfrutar. Me refiero a una felicidad que es una realidad actual y que te permite disfrutar cada momento de tu vida a pesar de los fracasos, las crisis o los menosprecios. Y para cerrar, también recuerda que nadie es un completo inútil, porque también puede servir de mal ejemplo.